hay muchos mitos, ¿no? No todos están convencidos de hacerlo. Es que yo no veo un escenario en donde la ortobiología no quepa en nuestra práctica diaria. Entonces de eso se trata la ortobiología, es básicamente hacer un estímulo en esa respuesta regenerativa normal que deberíamos tener. Entonces se pueden complementar con fármacos. Ahí es donde entra la ortobiología. Lo que hacemos con las terapias biológicas es estimular ese proceso regenerativo del cuerpo. ¿Qué efectos secundarios tiene este tipo de tratamientos? Amolca al aire, donde el conocimiento, la experiencia y la ciencia se encuentran para transformar la práctica médica y odontológica. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast en el que estamos compartiendo con grandes profesionales de la medicina y de la odontología y abordando temas bastante relevantes para la comunidad médica latinoamericana. Hoy nos acompaña un gran profesional, médico, ortopedista, especialista en el área de bioortopedia, el doctor Gustavo Álvarez. Doctor, bienvenido, qué gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Elkin. Bueno, entrando en materia, queremos, doctor, que nos cuente un poquito quién es el doctor Gustavo Álvarez, cuál ha sido su trayectoria y hasta dónde ha llegado. Bueno, perfecto. Yo soy médico, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, aquí en Medellín. Posterior a mi estudio de medicina, hice mi especialidad en ortopedia y traumatología en la Universidad Nacional de Colombia. Y luego me fui a Barcelona, en donde la Universidad de Barcelona hice mi subespecialización en cirugía artroscópica y allá tuve la ventaja o la fortuna de poder aprender el área de ortobiología. Allá tuve grandes profesores como el doctor Ramón Cugat, que es el presidente de la Mutualidad de Futbolistas, que es como una especie de póliza en donde todos los futbolistas de todos los niveles de formación tienen un área especializada para el manejo de estos deportistas, y también otro grupo de especialistas de gran nivel con el doctor Hachem y otro grupo de especialistas muy expertos tanto en el área de artroscopia como en el área de ortobiología. Después de esto empecé acá en Medellín trabajando. Fundé con mi papá la clínica de artrosis, ya llevamos 5 años pues trabajando en ella, y con la Universidad de Antioquia estamos ahorita dirigiendo el entrenamiento avanzado en artroscopia y terapias biológicas, y aquí estoy ya con ustedes. Excelente, doctor. Y próximamente publica con nosotros sus trabajos y sus investigaciones. Aquí lo estoy comprometiendo, ¿no? Bueno, doctor, entrando en materia, contémosle a todos nuestros amigos que nos siguen, ¿qué es la bioortopedia, doctor? ¿Qué es esa área? Bueno, digamos que cuando nosotros nos lesionamos, voy a explicarlo de una manera muy coloquial. Digamos que tú estás en la finca, tuviste una lesión en la piel pasando una cerca, no te diste cuenta, pero cuando pasó media hora ves que tenés una lesión en la piel y que hay un coágulo que tapó ese sangrado, ¿cierto? Entonces, lo que pasa normalmente cuando nos lastimamos, cuando tenemos algún tipo de lesión, es que empieza un proceso de regeneración. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Primero hay una hemostasia y es que se separa ese sangrado. Después, parte de esas células que pararon el sangrado se llaman las plaquetas y empiezan a liberar unos factores de crecimiento, que eso estimula a otras células, entre ellas las células madres, a que vengan y reparen ese tejido. Entonces ese ciclo de regeneración es lo que tenemos en todas las células de nuestro cuerpo. Pero hay ciertos tejidos que no tienen esa capacidad o que es muy limitada. Entonces ahí es donde entra la ortobiología. Lo que hacemos con las terapias biológicas es estimular ese proceso regenerativo del cuerpo. Entonces, como sabemos, el cartílago tiene un bajo potencial de regeneración y hay lesiones que nosotros no nos cuidamos adecuadamente. Por ejemplo, digamos que estás entrenando tenis y te empieza a dar un codo de tenista y empezás y te duele, pero decís, no, pues
hace rato no hago ejercicio, entonces tengo que seguir, y seguís, y cada vez te lesionas y te lesionas más. Entonces ese tejido ya no tiene esas capacidades regenerativas adecuadas, y ahí es donde entra la ortobiología. Y en la ortobiología tenemos diferentes formas de impactar sobre ese ciclo de regeneración. Entonces, una de las opciones es como microlesionar otra vez el tejido. Ahí entran varias de las alternativas terapéuticas, entre ellas las ondas de choque y también la proloterapia. O estimular o mandar señalizadores. ¿Te acuerdas que te decía lo de las plaquetas? Sí. Entonces podemos inyectar plaquetas para que empiecen a liberar esos factores señalizadores. O básicamente también aumentar el número de células que podemos tener en el tejido. Entonces de eso se trata la ortobiología, es básicamente hacer un estímulo en esa respuesta regenerativa normal que deberíamos tener. Ok. Hay algo que es muy importante, doctor, y es, entendiéndolo de la manera como usted nos lo expone, casi que es llevar a que con nuestros propios elementos, por decirlo de alguna manera, logremos esa regeneración. ¿Lo entendí bien? Sí, exacto. Aquí la actriz principal es la célula madre. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de que esa célula vuelva a tener ese proceso de regeneración. Digamos, la célula se lesiona, produce toda esta cascada, pero finalmente la célula madre es la que es capaz de regenerar esos tejidos. Entonces, todas estas estrategias es tratando de encaminar ese proceso a un adecuado fin. Entonces, lo utilizamos mucho en este tipo de patologías que tienen esa dificultad. En artrosis, que es degeneración del cartílago, en tendinopatías crónicas, entre múltiples terapias, entre múltiples problemas que tenemos en ortopedia. Digamos que yo creo que la ortopedia en sí ha venido evolucionando. Esto me lo decía un profesor, que pasamos de la edad de piedra, en donde utilizábamos el yeso y poníamos pues, los yesos, a la edad del metal, en donde están las prótesis, los materiales de síntesis, a la época de la biología. Entonces, básicamente no es que sea una excluyente la otra, sino que de pronto en un comienzo lo que nos enseñaban era a manejar la mecánica, digamos que enderezar un hueso, ponerle una placa, ponerle una prótesis, pero yo creo que debe estar ligado corregir esos problemas mecánicos y hacer un estímulo biológico para tener un resultado más adecuado. Y yo creo que los ortopedistas cada vez venimos entendiendo más este tipo de procesos. ¿Qué tan frecuentes se están convirtiendo este tipo de procedimientos y qué tantos profesionales los están adaptando en sus prácticas clínicas? Hay muchos mitos, ¿no? No todos están convencidos de hacerlo. Exacto, digamos que cuando yo me formé hace 14 años en Barcelona, una de las cosas que yo le dije al doctor Ramón Cugat fue: doctor, no, nosotros todavía en Colombia no estamos haciendo mucho esto porque nos falta evidencia. Entonces él llegó y me invitó a que lo acompañara durante ese año de formación a ver los resultados de los pacientes. Y uno veía resultados impresionantes. Entonces, cuando ya se iba terminando mi año de formación, él me dijo: Gustavo, es que vos podés tomar un papel pasivo y esperar a que la evidencia te llegue y que eso ya te permita hacer un tipo de estos tratamientos, o vos puedes ser parte de la generación de ese conocimiento. Entonces, cuando yo llegué aquí a Medellín, había muy poquita gente que hacía, pues posiblemente pues yo creo que en Medellín yo fui uno de los primeros que empezó con este tema de la ortobiología y fui muy criticado inicialmente, pero digamos que con razón, porque yo estaba haciendo cosas que desde el punto de vista de la evidencia todavía faltaba información. Pero empezamos a ver que los mismos pacientes empezaron a pedirlo. Uno le hacía a uno, entonces llegaba la tía, la prima, la hermana. Finalmente era un grupo muy grande de pacientes los que empezaron a pedir este tipo de terapias, viendo los resultados de sus familiares.
Y progresivamente la evidencia también fue aumentando en la literatura científica. Entonces, yo creo que ya, pues hace 13 años, pues, las terapias ortobiológicas tenían una aceptación de un 10%. Ahora el 90% de los ortopedistas yo creo que tienen una gran aceptación en las terapias ortobiológicas. Que cada vez uno ve que los grandes congresos de ortopedia tienen una sección de ortobiología y siempre está llena. Y en los congresos nacionales cada vez está tomando más fuerza, cada vez tenemos más público que se interesa. Y yo creo que no hay un módulo, por ejemplo, un módulo de rodilla, en donde no hayan 3, 4, 5 charlas de cómo podemos utilizar la ortobiología en nuestros procedimientos y en nuestros pacientes. Ok. Doctor, llevándolo a la práctica, cuéntenos un caso de un paciente cualquiera que llegue con una lesión o con una patología de cero. Llega la que se le ocurra en este momento y cuál es el camino y qué se debe hacer con ese paciente. Digamos que los fellow que estudian conmigo me decían, doctor, es que su consulta no es de hombro, ni de cadera, ni de rodilla, que son como las 3 áreas en las que me enfoqué. Me dicen, su consulta es de ortobiología. ¿Pero por qué? Porque yo a todos los pacientes, es que yo no veo un escenario en donde la ortobiología no quepa en nuestra práctica diaria. Pero hablando de un caso en específico, les quería de pronto comentar el caso de mi mamá. Mi mamá tiene una artrosis severa de rodilla. Si uno la pusiera, las radiografías de ellas, posiblemente en un escenario de ortopedistas, pues posiblemente el 80-90% diría que es candidata a prótesis. Pero ella no quiere prótesis, ha tenido amigas que le han puesto la prótesis y les ha ido regular. Digamos que hablando de estadísticas, más o menos el porcentaje de insatisfacción con una prótesis de rodilla es más o menos de un 25 a un 30%. Entonces, es como la última jugada que uno se juega en el momento de tomar esa decisión. Entonces, yo con ella, hace más o menos por ahí unos 8 años, empecé a hacerle un manejo con plasma rico en plaquetas. Y muy bien, 2 años de buenos resultados, después volvimos a hacer un refuerzo, muy bien, otros 2 años, y así fuimos progresando. Ya en la última vi que no tenía un efecto tan potente, pero ya llevamos muchos años que nos ganamos sin la prótesis. Pero ya tenemos otro tipo de herramientas. Entonces yo a mi mamá, por ejemplo, también ya le pusimos células madres mesenquimales de origen de cordón umbilical. En un acto quirúrgico le hice una artroscopia, le limpié el menisco, le puse estas células y lleva 3 años pues feliz de la vida. Incluso me decía el diciembre que ella quería que, ella cumple años en diciembre, me decía que ella quería que este diciembre fuera salir a bailar y yo, vamos. Tampoco, con calma. No te me aceleres. Merengue o algo así, pero no. Algo suave. Eso, pero digamos que no es que sea una terapia milagrosa, digamos que yo creo que ese es el error que a veces cometemos y es que creemos que esta es la solución para todo. Pero sí hay pacientes en donde tiene una cavidad gigante. Hay pacientes que uno tiene que ser muy claro cuando le ofrezca este tipo de terapias a los pacientes. Si tú tienes una ruptura de manguito rotador, ninguna terapia celular, ninguna terapia biológica va a ser capaz de regenerarte el tendón y pegártelo en la huella donde se rompió. Claro. ¿Cierto? Pero posiblemente una terapia biológica sea muy buena antiinflamatorio y muy buen analgésico y te haga por lo menos cuadrar bien un momento quirúrgico. Digamos que no hay que pensar que este es un tratamiento mágico, pero tampoco hay que satanizar el tratamiento. Yo creo que si uno escoge muy bien el paciente y muy bien el tipo de terapia biológica que le va a ofrecer, los resultados pueden ser bastante impresionantes, ¿cierto? Pero no todo el mundo es candidato. Digamos que a mí me llegan muchos pacientes a la clínica diciendo, quiero que me haga esto. Yo le digo, no, primero tengo que valorarte y ver si tú sí eres candidato para que te haga eso o no. Okay. Acaba de hablar, doctor, de los tipos de tratamiento,
¿sí? ¿Qué tipos de tratamientos existen o son aplicables en esta área? Muchos, sí, y cada vez vienen aumentando el número de tratamientos que se podrían realizar. Digamos que, como te decía, uno puede impactar sobre ese ciclo de regeneración en varios puntos. Puede impactar sobre la generación o el estímulo mecánico de la célula por medio de ondas de choque, de proloterapia, que es inyectar una sustancia irritante en el tejido para que haga como todo, como hacerle un restart al ciclo. Entonces esa es una de las maniobras. La otra es mandar estimuladores, digamos señalizadores, que una célula me envíe una señal a una célula que normalmente está inactiva, la active y ésta sea capaz de regenerar. Entonces estos señalizadores pueden ser el plasma rico en plaquetas, el plasma lisado, pueden ser los exosomas. Entonces ahí van esa línea de tratamientos. Y la última es hacer un aporte celular. Y de los aportes celulares hay diferentes tipos de terapia celular. Hay uno que llamamos bueno, se los voy a tratar de especificar un poco más. Digamos que hay veces podemos hacer una transferencia de un tejido de un lugar a otro. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer un aspirado de médula ósea e inyectarlo en la articulación, ¿cierto? O uno puede hacer una extracción de grasa, hacerle un proceso mecánico e inyectarla en la articulación. Eso es transferencia de tejido. La otra es aplicar un grupo heterogéneo de células en donde esos mismos tejidos pasan por un proceso en donde podemos concentrar un poco más las células. Entonces, el BMA, el Bone Medular Aspirate, lo podemos concentrar y tenemos el BMAC. Y eso me va a traer entre esas células madres mesenquimales, pero me va a traer otro tipo de células que hay en la médula ósea. O podemos hacerlo de la grasa, y a eso de la grasa se le llama una fracción extramal vascular. O la otra línea es sacar un grupo homogéneo de células. Entonces uno saca la célula madre mesenquimal, la pone en un proceso de laboratorio en donde se cultivan, ellas van creciendo, y ya podemos poner solo células madres mesenquimales derivadas del tejido adiposo o de otro tipo de tejido. Entonces digamos que uno puede cultivar esas células y aplicar solo un tipo de célula que es posiblemente la que nos interesa en el resultado final del paciente. Esos cultivos provienen de cada paciente o se pueden, no sé, como la transfusión de sangre, ¿no? No, entonces eso es muy importante. La célula madre mesenquimal se le denomina también a esta célula como una célula inmunoprivilegiada. Entonces, normalmente las células en el exterior tienen unos señalizadores que hacen que el sistema de defensas de nosotros sea capaz de reconocerlas y hagan una reacción frente a estas células que aplicamos normalmente. Pero la célula madre mesenquimal no tiene esos marcadores. Entonces yo podría aplicarme propias o podría aplicarme halogénicas que no son mías. Entonces por eso es que también se pueden utilizar del cordón umbilical, como los que utiliza mi mamá. Yeah. Entonces de un cordón umbilical, de un donante, una familia que donó el cordón al laboratorio, de ahí sacan esas células y yo también las puedo utilizar en cualquier paciente, porque mi sistema inmune no va a reconocer a esa célula como enemiga, va a creer que es una célula propia. Okay. Entonces digamos que pueden ser autólogas o halogénicas. Lo mismo pasa con el plasma. Sí, pero en este momento, digamos que cada vez el desarrollo del plasma, ha venido, las terapias con plasma rico en plaquetas han venido evolucionando. Uno sí podría utilizar de otra persona, pero hasta el momento lo que más hacemos es utilizar las propias. Entonces, en la mañana se le hace la toma de esas muestras de sangre. Eso pasa a un proceso de laboratorio. En el laboratorio hacen una centrifugación y finalmente tenemos el plasma rico en plaquetas. Ahorita lo que estamos haciendo ya es que lo estamos lisando. ¿Qué significa lisar? Destruir esas plaquetas. Entonces lo pasamos por nitrógeno líquido y por un baño María. Ese choque térmico que hay me destruye las plaquetas.
Y parece que puede tener una mayor utilidad lisar las plaquetas que utilizarlas como plasma rico en plaquetas. Ya. Pareciera que cuando yo inyecto las plaquetas, hay algunas que se aglutinan y que lo que hacen es adherirse una con la otra. Hay una agregación plaquetaria, se aglutinan, y hay otras que sí empiezan a liberar esos factores de crecimiento. En cambio, cuando yo las liso, voy a tratar de aprovechar todas las plaquetas que hay en esa muestra que estoy obteniendo. Pero poco a poco vamos evolucionando. Ahorita hay varios grupos que lo que están haciendo es liofilizándolos, los están deshidratando para después aplicarlos. Se reconstituye con alguna solución y ya se puede obtener una serie de factores directamente pues, para utilizar en los pacientes, y puede ser de un tercero, pues puede ser halogénico también. También este tipo de procedimientos se pueden complementar con fármacos, o lo ideal es que solamente sean biológicos. Muy buena pregunta. Digamos que en la cascada de regeneración, de pronto no lo mencioné, pero en la cascada de regeneración hay inflamación. Entonces hay células, los leucocitos, hay leucocitos que están involucrados en toda esta cascada de regeneración. Entonces, si yo me tomo un antiinflamatorio y me tomo un plasma rico en plaquetas, estoy casi que inactivando un poco el tratamiento que estoy haciendo. Al igual que si me aplico células y me tomo un antiinflamatorio, porque estoy limitando ese proceso de regeneración. Entonces, no deberíamos combinarlo con antiinflamatorios no esteroideos. Pero hay otro tipo de tratamientos que sí se ha notado que pueden interactuar con las terapias biológicas y que pueden aumentar su efectividad, como por ejemplo el ácido hialurónico. El ácido hialurónico ha tenido unas subidas y bajadas en su desarrollo pues, y en su evidencia. Pasamos del 2012, 2013, en donde decían que en estudios comparativos con solución salina no mostraban ninguna mejoría, pero ha venido otra vez cogiendo fuerza cuando lo empezamos a combinar con las terapias biológicas. Entonces parece que mejorar esas características intraarticulares del líquido sinovial y esto, pues hace que este tipo de terapias tenga un efecto potenciado. Doctor, ya para ir terminando, en la aplicabilidad de estas terapias que va creciendo, eso hace que sean más asequibles a la comunidad, ¿no? En principio se entendía que eran costosas, que no eran digamos, fáciles de aplicar en toda la sociedad, pero ya los costos han ido disminuyendo e incluso ya están involucradas o insertadas en el plan de salud, ¿no? Sí, hay pólizas que lo aceptan, hay EPS que lo aceptan, más que todo el grupo que son ondas de choque y plasma rico en plaquetas. Entonces ya eso es un gran logro, pues eso es espectacular pues, para los pacientes. Y con respecto a los costos, hay muchos estudios de estos de farmacoeconomía en donde comparan, por ejemplo, los costos de ponerte una prótesis ya versus si te retraso 2, 4, 6 años la prótesis, y eso impacta mucho sobre la parte económica de los sistemas de salud. Digamos que yo creo que indiscutiblemente hay ciertos tipos de estos tratamientos que son costosos, pero el costo-beneficio es muy alto. Entonces yo creo que cada vez vamos a encontrar que el sistema de salud va a cubrir más de estos tratamientos, pero hasta el momento sí hay logros importantes en estos acuerdos que se han logrado para poder que sean asequibles en nuestro sistema. Se me olvidaba preguntarle, doctor, ¿qué efectos secundarios tiene este tipo de tratamientos? Muy buena pregunta. Digamos que cada una de las terapias se tendría que analizar por diferente, pues por separado. Pero en general, el mayor efecto adverso que puede producir un tipo de una terapia biológica es básicamente irritación de la articulación o irritación del lugar donde lo aplicamos. Pero esa irritación es básicamente un proceso inflamatorio y, como te decía, la inflamación es importante. Claro. Entonces digamos que yo no lo veo como un efecto negativo, sino como un proceso normal.
al revés, y cuando no se inflaman uno empieza como A a dudar. decir, bueno, ¿por qué no se me inflamó? ¿Cierto? Usualmente es una inflamación muy controlada, más que todo con el plasma, con las ondas de choque. Con las ondas de choque lo que hay es dolor en el momento de la aplicación de las ondas de choque, pero con las terapias biológicas pues, inyectadas, como el plasma, las células, los exosomas, lo que uno puede ver es que hay una inflamación local y eso es algo normal. En una época, varios colegas míos me decían, no, doctor, es que eso aumenta el riesgo de cáncer. Y digamos que eso ya está súper claro. Hay estudios con un número gigante de pacientes donde los comparan con la población general y muestran que el riesgo de tener cáncer en ciertas áreas es igual al de la población general y que usualmente pues, en los estudios que han hecho no hay una relación del sitio de aplicación con el lugar del cáncer. Entonces digamos que finalmente esto ha venido no, hace rato se sabe que no hay riesgo de presentar un cáncer debido a una aplicación de una terapia biológica. O sea, es totalmente seguro para el paciente, es Seguro. totalmente seguro. Es que digamos que la mayoría lo que estamos haciendo es estimulando a tu cuerpo, ¿cierto? O estamos tomando algo tuyo y te lo estamos aplicando en otra parte, en la mayoría. Tal cual. ¿Cierto? Entonces digamos que los riesgos son mínimos. Bueno, doctor, yo creo que tendríamos aquí mucha tela por cortar, pero pues el tiempo es limitado. Agradecerle por su tiempo, por su conocimiento, por compartirlo con todos nosotros, invitarlo, y esta vez sí es en serio, a empezar a documentar toda esta experiencia, y pues está en Editorial Amolca las puertas abiertas para que lo publiquemos y para que lo podamos llevar a toda América Latina, para que sean sus colegas en todo el mundo quien siga creciendo con todo el desarrollo académico que usted ha ido incentivando en esta área tan importante. Felicitarlo por eso y agradecerle pues por el aporte que le está haciendo a la medicina. Y bueno, a todos muchas gracias por acompañarnos, doctor. Mil gracias. Muchas gracias, Amolca, por la invitación y muchas gracias a ti por la entrevista. Gracias, doctor. Muchas gracias. Recordarles también que tenemos publicadas obras espectaculares en las diferentes áreas de la medicina y esta es una de ellas. La bioortopedia es un área en la que estamos publicando permanentemente en ortopedia, en las diferentes especialidades médicas. Entonces la invitación es a que nos acompañen en nuestra biblioteca digital, que conozcan nuestras publicaciones y que las adquieran y las puedan tener en sus bibliotecas personales.